Bienvenidos. Apaguen los teléfonos o silencien, por favor. Tiempos acotados me encantó igual. Lo voy a empezar a usar. Es fundamental que sean tiempos. Me encantó. El nexo entre las artes y la memoria tiene antecedentes ya en la antigüedad, en la mitología griega, si ustedes recuerdan, en que las artes, representadas por las 9 musas, eran hijas de Mnemósine, la memoria, arte y memoria. Naturalmente que en los tiempos que corren, las formas y los contenidos de estos temas han cambiado. Tenemos acá 3 representantes de nuestra cultura artística: Tania Tapenko, artista plástica; Raquel Diana, dramaturga; Mateo Magnone, músico. Ellos 3 tienen además otras actividades, yo nombro las que me parecieron las principales, y los vamos a escuchar para que ellos nos den sus pensamientos sobre este tema, y vamos a comenzar ya mismo con Tania Tapenko. Bueno, este tema es amplio, si lo sabrá, como todos. Y pensando, escribí algunas ideas y me voy a referir al papel para aprovechar el tiempo. Y parecerá mentira, pero mi primera reflexión es de dónde venimos, cómo nos plantamos en este mundo. Nosotros nacemos, hay un parto, hay un nacimiento, es un momento brusco. En esos momentos todas nuestras sensaciones son una bola inmensa que se confunde con el entorno. Esa es una más amplia concepción, es decir, necesitamos además de un sostén. Necesitamos de un sostén afectivo y un sostén físico. De a poco eso comienza como a diferenciarse, pero esas primeras fuertes emociones, sensaciones, tengo la sensación que nos imprimen fuertemente como seres humanos. De tal manera que luego aparece el lenguaje, lo simbólico, y nos permite dispararnos y desprendernos aún más. Pero seguimos teniendo esa matriz. Inevitablemente es así lo entiendo. Sigue con nosotros todo lo vivido, y aunque no nos demos cuenta, nuestra piel, nuestras manos traen recuerdos, nuestra boca sabores, nuestros oídos sonidos, y estamos hablando de los sonidos apacibles, hermosos, de los duros y de los fuertes, los contundentes y los que nos atraviesan mal y nos duelen. Y eso es lo mismo, los sabores, los sinsabores. Es decir, el arte como expresión humana la entiendo como que rescata de una u otra forma lo que somos. Y aquí, cómo nos concebimos, ya sea parte de una humanidad o prescindiendo de ella. Y ahí tengo la necesidad de hablar de un compromiso con esa humanidad, compromiso con uno mismo. Y me refiero a esto, que tomamos partido cuando actuamos. El hombre primitivo, la mujer primitiva, cuando se expresa en las cavernas en aquel momento, hay como una necesidad de dejar sobre la piedra, sobre el soporte, el sello, el yo, el nosotros. ¿Por qué? Yo lo veo hasta como un impulso en aquel momento. De transmitir, es decir, que aparece otro elemento que es la comunicación, comunicar, decir, y acá hablamos de la memoria, de lo que traemos, lo que somos, y la necesidad de pensar que hay otro más adelante, el futuro. Hay como una necesidad humana, expresar el momento histórico, rescatar la memoria. ¿Por qué?
no dejarlo guardar, expresarlo. Como seres sociales necesitamos pensar y ser en futuro, proyectar y proyectarnos. Y cuando nosotros en la actividad artística nos convertimos como una especie de bola nuevamente, donde todas estas sensaciones, emociones vividas trasuntan y se expresan, por una necesidad también, por una necesidad de que se nos vea, por una necesidad de que lo que entendemos nosotros es importante que se vea, porque queremos transformar de alguna manera nuestra realidad. Hace 50 años hubo un golpe de Estado acá en nuestro país. Mujeres, hombres vivieron situaciones extremas. Ayer en la charla, en la poesía que escuchamos, fue contundente lo vivido. Sensaciones, se vivieron nuevamente, vuelvo a la experiencia, a la memoria que nuestro cuerpo registra de lo vivido. No me tocó pasar por eso. De alguna manera, pienso que en esos momentos difíciles también el cuerpo reacciona con esa memoria de esos primeros momentos de vida. Aparece la mano de mi madre, aparece la voz de mi padre, de mi abuelo, de mi hermano. Hay algo que me tiene que sostener. Me tengo que volver a rodear de algo que me sostenga. Y aparecen los poemas, aparecen las canciones, esos poemas que salen de la cárcel como diciendo, acá estamos, seguimos estando, y es la forma de resistencia. Encontrar el desahogo y, ¿por qué no?, también la belleza ante el horror, porque de esto se trata. Porque si hoy nos convocamos a hablar de arte, de poesía, estamos hablando de todo, de la vida, y en eso hablamos de la belleza. Arte como materialización de nuestra memoria, conformar memoria colectiva que nos enseña a no olvidar y nos permita construir una memoria crítica con el afecto. Y aquí, por supuesto, el valor de lo intergeneracional, de las nuevas maneras de ver el mundo, de participar en este mundo, de vibrar diferente, con otros ritmos, con otros modos de comunicación diferentes a los que tuvimos. Benedetti escribe en un haiku. Cada trasplante incorpora los flecos del dueño antiguo. Y yo siento algo de eso. Cuando nosotros tomamos la historia y nos expresamos con vivencias de otro, tomamos esos flecos, los incorporamos, pues somos seres sociales y seres comprometidos, y desde ahí es el arte donde yo me paro particularmente. La fotografía, esta fotografía de Diana Mines, ¿cuánto dice esta fotografía? De la infancia, de lo intergeneracional, del compromiso, de la vejez, del cuidado, del sostén y la poética, la belleza de la fotografía. Este grabado, esto lo arranqué de la pared, de Leonilda González. Acá habla de lo colectivo. ¿Quién no se encuentra en la época? ¿Qué se sintió? Porque es un registro de lo que sucedió, de cómo se vivía, cómo nos sentíamos. ¿Qué pasa? Puede haber otro tipo de arte que uno dice, bueno, una pincelada sobre un plano, también dice. Porque hay una emoción, hay algo. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Porque uno puede hablar desde el lado del artista, de cuando se expresa. ¿Qué pasa cuando alguien contempla algo, otra obra de otro artista? Y está eso que dice, algo me mueve, no entiendo, pero algo me pasa. Hay como una conexión de esas primeras y básicas sensaciones que nos conectan a algo.
no sé, Benjamín, Walter Benjamin hablaba de la aurea. Hay algo en esto. Hay una forma que nos puede traer hasta una voz, la voz esa que trae cuerpo, y la sentís, aunque sea una escultura, y estemos hablando de una materia diferente al de la voz. Es decir, el arte que nos conmueve y nos emociona. Somos seres transformadores, aunque no lo pretendamos, estamos transformando. Aunque seamos asépticos y no tomemos partido, estamos transformando, estamos dando pasos en una dirección. Es decir, que es inevitable que con nuestro hacer suceda. Muy bien, y voy a redondear. Miren qué bien. Esto me desperté de noche y dije, acá hay un poema y una canción de Silvio que retoma un poco esto que voy a decir y ya termino. Lo que quisiste ser. ¿Qué necesita un ser humano para no apartarse de sí? ¿A qué distancia está mi mano de la gente que conocí? ¿Qué le ha faltado a la verdad para quererla disfrazar? ¿Por qué un bufón llena el lugar donde hubo un sitio para amar? ¿Por qué fingimos confusión hasta acabar con la razón? En fin, no sé cómo decir que todo ha vuelto a ser normal, solo sí sé que no eres ya lo que quisiste ser. Y termino un poco con esto, que es tan fuerte la necesidad de expresarnos, de matrizar, de dejar nuestra impronta, de comunicar, que hasta podemos intervenir nuestro propio cuerpo con dolor y tatuarnos. Es como un grito a comunicarnos. Bueno, la dejo por ahí. Es probable que después haya otra intervención, Tania, así que no es el cierre. Mateo. Bueno, buenas tardes. Gracias, Diego, gracias, Marcos, por la invitación a participar de esta preciosa instancia, de esta mesa. A mí me cuesta mucho recibir esa categorización de músico, debo decirlo antes que nada, porque en realidad, si bien uno puede conceptualizar desde distintos lugares, yo no me presento como músico y en realidad no lo soy. Canto y me llevo bastante bien con el canto y la voz es un instrumento, entonces ahí de repente podemos tener más justicia poética con el asunto, pero sí provengo de una familia de músicos, integro una familia de músicos, entonces ahí de repente me paro en esa concepción que a mí tanto me gusta de Marcelo Viñar, que es una persona a quien creo que queremos mucho, ¿no? Por lo menos leerlo y escucharlo. Después, bueno, que las cuestiones afectivas directas no las sé. Marcelo dice una cosa que a mí me gusta mucho, que es esto como de las preguntas universales, que como ante las preguntas universales de, bueno, ¿por qué estamos en el mundo? ¿Qué queremos ser cuando seamos grandes? ¿Qué nos pasa cuando nos enfrentamos con las personas, etcétera? Es necesario que transcurran 5 generaciones para que sean respondidas, ¿no? O sea, la que uno transita, pero las 2 anteriores y las dos que provienen. Y en un sentido familiar, a mí me gusta mucho pensar en eso también para comprender cuestiones vinculadas a la música, por ejemplo, por legados familiares que tuve y algunos que estoy intentando que sucedan a posteriori. Vamos bastante bien. Pero bueno, en ese lugar me paro para de repente yo vincularme más con la música, más allá de que canto y he cantado y es algo que me gusta mucho hacer y aparte comprendo bastante bien en algunas cuestiones musicales, pero sí he tratado, y capaz que por acá tiene bastante más que ver con estos menesteres, de conectar de repente la música a cuestiones vinculadas, por ejemplo, con historias del pasado reciente, ¿no? Hace, creo que 10 años ya, la pensaba hoy temprano, si no son 10, son 9, en esta misma sala, presentaba una muestra de afiches de la música popular durante la dictadura, que se llamó Sosteniendo la Pared. Seguramente, por ejemplo, el nombre de Víctor andaba por ahí en alguno de esos afiches. La intención era mostrar cómo, bueno, todos esos músicos, pero además todos esos diseñadores, trabajaron en esos tiempos
diseñadores, músicos, organizadores de espectáculos, dueños de salas, etcétera, gente que trabajaba en cooperativas, en clubes, para poder recepcionar canciones y obras que por aquellos tiempos, muchas de ellas estaban condicionadas políticamente, ¿no? O directamente estaban censuradas y prohibidas. Y pasaban aquellas cosas que ya sabemos de las historias de censura bastante particular, en esto del criterio, del no criterio que tenía la dictadura para censurar a los músicos, específicamente a los músicos, que a veces, depende del día cómo se levantaran, si el censor de turno le permitía a Larbanua o a Carrero tocar. Entonces, bueno, si decían uno no puede subir al escenario, el otro tocaba de abajo, ¿no? O algunas historias hasta un poco más tragicómicas si se quiere. Y bueno, y a mi padre también le tocó vivir por alguna de esas pintorescas experiencias. Pero en definitiva, en ese lugar me coloco un poco más en cuanto al no ser un músico, pero sí investigar un poco a partir del sentido musical de repente y aparte tratar de poner a la cuestión generacional que Tania hacía referencia también arriba de la mesa. Yo no viví el terrorismo de Estado, nací en el año 1986, por lo tanto no me tocó, por más que estaba calentita la cosa, pero empecé a conectarme con esos asuntos cuando fui creciendo y comprendiendo algunas cosas, también por cuestiones familiares directas o indirectas, pero sí siempre tuve como ese interés de comprender el paso del tiempo desde una mirada bastante más amplia e integral, creo, porque además, y vuelvo a Viñar, y capaz que vuelvo un par de veces, porque es como un cable a tierra permanente, esa idea de la no memoria monumentalista, ¿no? El tratar de humanizar las historias también y las personas que transitaron por distintos procesos, porque creo que la construcción es mucho más interesante mirada desde de la memoria del porvenir, y aparte, y eso lo decía Viñar muy claramente, la cocina totalitaria se cuece básicamente en silencio, ¿no? Entonces, uno tiene que estar atento a que las cosas no se empiecen como a repetir desde la cuestión más de base. Pero también en estos recorridos que a mí me interesa hacer, y creo que bien podría meterme en estos asuntos para tratar como no de un análisis artístico o musical, que creo que acá tenemos personas que lo pueden hacer con muchísima más claridad, ya que estamos a un par de días de la Marcha del Silencio y estamos en este lugar además. Y bueno, mayo se ha catalogado como mes de la memoria desde hace un tiempo, por tener la marcha como embudo o centro, más allá de que a mí me genere ciertas cuestiones, y lo digo también desde la investigación en estos temas, de que, y temores también y preocupación de que tanto se le deposite a la cuestión de los desaparecidos casi únicamente, muchas veces, en esto de la reconstrucción y la transmisión de la memoria, y a veces nos quede un poco de lado otros temas también tan importantes como el exilio, como las muertes, como la prisión política, como el derecho de las infancias en esos tiempos, y después las narraciones vinculadas a las mujeres que quedaron siempre tan tapadas por las demás, la cuestión de los desalojos, etcétera, etcétera. Creo que es infinidad la posibilidad de asuntos, pero bueno, habitualmente nos vamos corriendo para el lado de la cuestión de la desaparición, y en ese punto a mí hay una cosa que siempre me ha gustado y tiene que ver con esto de la desmonumentalización de la memoria, es tratar de bajar a los desaparecidos de los carteles. Y lo digo por supuesto de la mejor manera, ¿no? Tratar de colocarlos en un lugar mucho más terrenal. Por eso en estos tiempos algunas cosas que me ha interesado hacer es investigar un poquito sobre, cuáles eran además de sus inquietudes ideológicas y políticas, por ejemplo, sus inquietudes artísticas. Y de otro tipo, deportivas, hasta culinarias, en cuanto a los amores, en cuanto al gusto por hacer determinadas actividades. Pero es interesante, lo he hecho para algunos trabajos y después lo he hecho porque tengo ganas de hacerlo, en eso la cabeza nunca para mucho, de investigar un poquito qué fue la música en la vida de, por lo pronto, las 197 personas que desaparecieron durante la dictadura. Y allí me encontraba con cosas interesantes realmente, y quiero contar alguna.
cuando se encuentran los restos de Eduardo Bleyer, que fueron los últimos, ¿no? Bleyer fue el último de los, ¿sí? Hace ya un rato, 12 años. A ver, ¿tanto no? Bueno, algunos años. No importa, ¿no? ¿2019? Bueno, mucho menos años, perdón. Cuando se encuentran creo que la pandemia hizo que la cuestión de los años se sacuda tanto que ya ni sé cuándo es ayer y cuándo mañana. Cuando se encuentran los restos de Bleyer, el equipo de antropología nota como ciertas particularidades en los restos, sobre todo en algunas partes, en la clavícula izquierda y en la mano izquierda, que los descolocaba un poco. Ellos decían, bueno, estas son, creo que se titula así como marcas musculoesqueléticas en un lenguaje de la antropología forense. Entonces se empiezan a preguntar, bueno, ¿por qué? Porque aparte era una cosa como mostraba una actividad regular en la vida de Bleyer, que aparte el caso de Bleyer y en realidad el caso de la mayoría de quienes se encontraban los restos era gente grande, ¿no? Bleyer, Julio Castro, Blanco Valiente, etc. Había algo en su vida que hacía como regularmente que a lo largo del tiempo hizo que se generaran esas marcas en la clavícula y en la mano. Bueno, el grupo de antropología no sabía, entonces se puso a dialogar con la familia. La familia tampoco tenía mucha respuesta al asunto, hasta que en un momento alguien, creo que una sobrina de Bleyer, tal vez Irene, que vive en Israel y aparte es poeta, dijo, bueno, lo que sí sabemos es que mi padre tocó mucho el violín siendo niño y siendo adolescente. Tocaba mucho tiempo el violín. Entonces, claro, ahí comprendieron que hacía mucho este movimiento, ¿no? Giraba la cabeza contra el lado izquierdo, levantaba el brazo y seguramente apretara los dedos para tocar el violín, que debe ser de las cosas menos naturales del mundo, ¿no? En definitiva, todo el movimiento. Ahí cerró esta cosa de que el movimiento, de repetir tantas veces, se me lleva el audio, ¿no? Repetir tantas veces el movimiento de tocar el violín generó ese desgaste en los huesos y esa información a dar luego. Lo interesante acá de la antropología forense, que no solamente investiga cómo se murió la gente, sino también cómo vivió la gente, ¿no? Ese tipo de casos se repitió en otros también ejemplos que no tienen que ver con la música, pero era interesante de dar. María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, el Charleta, eran grandes aficionados también de la música. María Emilia tocaba el piano, el Charleta tocaba el piano y la guitarra eléctrica, era gran rockero. Y recordaba Manane Rodríguez, que en un encuentro, era ya la amiga de los dos, allá por el año 74, y en uno de los encuentros donde se discutieron muchas cuestiones políticas seguramente, pero en algún momento apareció una guitarra. Ella recuerda perfectamente, cuenta, en aquel libro de François Graña, los padres de Mariana, sí, los padres de Mariana, la pasión militante, que el Charleta, que Jorge Zaffaroni le tocó a Emilia la samba para Javier, que es una samba argentina, que dice en algunos versos: quiero tener un hijo que se parezca a vos, con los ojos tristes y lejos y una música en el corazón. Cuando vos mostraste la foto esa, yo me acordaba de la foto de Mariana, también tan mítica para unos tiempos. Y bueno, cómo cierra también esta historia a partir de estos versos. Pero después hay otros casos, varios. Por ejemplo, sí, te doy unos ejemplos más y cierro. Dale. Miguel Mato, el último desaparecido durante la dictadura, que aparte, y siguiendo la lógica que comentaba un poco al inicio, padre de Verónica, que es actriz, y aparte el hijo de Verónica, el nieto de Miguel Mato, Germán Tanco, es poeta. Así que ahí se da como un bagaje bastante interesante en cuanto a la concepción artística. Miguel tocaba mucho la guitarra también. Primero tocó el piano, pero creo que en algo que le pasó a mucha gente, en un momento había que socializar. Y claro, socializar desde el piano es un poco difícil, no solamente por el tamaño del instrumento, sino por estar de espaldas a la gente habitualmente. Entonces, bueno, agarró la guitarra y empezó a tocar la guitarra. Y Verónica siempre recuerda cómo le cantaba palabras para Julia antes de dormir. Y doy un ejemplito más,
que en este caso aparte me toca bastante de cerca, que es el de Juan Pablo Recaño. Me toca de cerca porque era primo de mi padre. Además de ser un gran dibujante, estudió arquitectura, Juan Pablo, y fue un grandísimo dibujante. Dibujó, por ejemplo, cuando se fue a Argentina exiliado, era dibujante de la revista Joker, que seguramente todos alguna vez vieron la revista Joker, la de crucigramas. Bueno, ahí dibujaba Juan Pablo. Y además era bajista, e integró una banda con mi padre y con los hermanos de mi padre que se llamaba The Sun Boys, que duró un cumpleaños de 15 de una novia que tenía alguno de ellos. Pero está la foto, está el registro. Es visual, no sonoro, lamentablemente. Pero bueno, nada, tengo todo un listado de ejemplos posibles que capaz que después puedo agregar, pero siempre me gusta esto de bajar un poquito de la foto a una cosa más terrenal, a estas personas a quienes se les cortó el proyecto de vida, y dentro de ese proyecto de vida, además de la cuestión política y militante más pura, también estaban este tipo de cosas. Gracias. Marcos hablaba de las musas y yo arranqué antes, creo, porque siempre me gusta pensar desde el punto de vista de la física, pero de la física, ¿no? ¿Y qué cosa es el tiempo? Y cuando él me presentaba y decía dramaturga, ya... Me sentí todo mal. Sí. Y yo pensaba, ¿qué? Porque a esta altura yo no quiero ser nada, ni soy nada, aparte, ¿qué significaría eso? Pero sí hay una cosa que quiero, y es tener la magia de detener el tiempo un instante, casi como el diablo de Fausto, ¿no? Creo que es eso lo que hace el arte con la memoria. Hay un desorden del mundo, hay un acontecimiento físico y hay solo una cosa que puede detener ese flujo un instante, darle una materialidad y un sentido. Una escultura, por ejemplo, es una expresión absolutamente perfecta de eso. Pero también la música y también la escritura. Y además el tiempo, bueno, esto de que hay una flecha del tiempo, de que transcurre, no sé, la única cosa que puede cambiar la flecha del tiempo es el arte. Es lo único capaz de detener. Quizá algo de eso decía Benjamin con el ángel de la historia, también. Que se le ocurre a partir de un cuadro, medio espantoso el cuadro, siempre me ha parecido, pero bueno, se le inspiró eso a Benjamin. Él tenía mano. El que tenía mano, bueno. Bueno, tener a mano cosas que inspiren. Eso también. Entonces, sí, eso. Tener la magia de detener, mostrar y a partir de esa detención dialogar. Y dar sentido al caos. Bueno, y ahora este es el sentido, esta es la belleza. Y hago así porque, claro, soy actriz también, y porque realmente creo que en el teatro, en el escenario, hacemos eso, con el cuerpo, y por eso se produce ese silencio y esa comunión. Es el tiempo detenido y compartido. El tiempo que se comparte no solo es el del pasado, es también el del futuro. Porque no sabemos cómo. Y porque, no solo porque en algún momento alguien puede escribir algo premonitorio, o mejor, oracular. ¿Cómo me gustaría tener una escritura oracular? Ahora la veo Tatiana ahí, ella hace eso. Escritura oracular, es decir, que las personas cuando leen eso ven su propia vida e imaginan un futuro. Entonces hay una conexión también con lo que viene. Y
algunas cosas que parece que no existieron, existen a partir del movimiento artístico, del movimiento en el sentido del gesto, del traerlo. Eso ha sido una gran motivación durante mucho tiempo, supongo que lo sigue siendo, para escribir, ¿no? Por ejemplo, no existe la historia, no hay literatura sobre la lucha de los comunistas en Uruguay. Entonces escribí unas cosas. No hay historias de las mujeres. No hay historias de la gente sencilla que no tenía una gran militancia política. No hay una historia sobre el censor. Escribí una obra sobre el censor del arte. Y me parecía que al hacerlo estaba haciendo una especie de justicia, no sé, alguna clase de justicia ahí, pero sobre todo estaba haciendo algo concreto y real sobre el mundo. Cuando hicimos la obra esta sobre el censor, el tipo que vino a la función, recuerdo muchos momentos interesantes, gente que venía a decir, porque yo pasé esto, pasé aquello otro, y estaba ahí cuando cantaron No Río, pero el recuerdo que se me quedó más fuerte fue una actriz que dijo, y yo no sabía quién era Darnoyans. Y después murió envenenada con Darnoyans y sigue. Fue como tomar veneno, ¿sí? Pero me sentí, eso quiero ser, maga, artífice de eso, de conectarla a ella con el Darno y que muera envenenada, en sentido metafórico, ¿no? Pensé, y siempre he creído, y he fracasado muchísimo, que escribir sobre algunas cosas de la dictadura iba a generar algún movimiento. Por ejemplo, hice una obra sobre Gelós Bonilla y fui a hacerla a Maldonado, creyendo que si yo la hacía en Maldonado iba a haber una repercusión importante en la sociedad, en la gente, en gente que no conocía la historia. La primera función fue en la Junta Departamental, pero no sucedió nada de eso. Yo quería además que hubiera una marca en algún sitio, nada de eso sucedió. Pero las funciones que hicimos para los chiquilines del liceo, y eso es cuando yo digo dialogar con el futuro. Me emociono, perdón. O la mejor función de mi vida, que fue en el Platense, en un lugar que no es un teatro, en un estadio que estaba lleno de hombres, además porque era un congreso del Zunca, que en su enorme mayoría, si no la totalidad, nunca habían visto teatro. Y yo dije, esto va a ser un desastre. Y cuando terminó la obra se hizo un silencio tremendo, y los tipos se pararon y aplaudieron. Y no estaban aplaudiendo mi obra, que por supuesto salió espantosa en aquellas condiciones, ustedes se imaginarán, en un estadio con micrófonos. Era ese diálogo, y uno de mis orgullos es algo que siempre dice Óscar Andrade, que dice, estuvimos años haciendo folletos, hablando con los compañeros sobre Gelós Bonilla y lo que pasó, y bastó una función de teatro para que la situación cambiara. Eso es un orgullo, no por mí, por el teatro. Entonces, eso, ser una maga que dialoga y que pone a dialogar la historia. Dos cositas más chiquitas quiero decir. El otro día hubo un acto precioso en el Chiklovsky, una de las entidades que auspician esto, sobre el 80 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, que es un acontecimiento extraordinario y que yo siempre, en el que participo siempre, que es muy, muy importante desde mi punto de vista. Y la presentadora del evento, Perla, fue muy amiga mía durante la adolescencia. Y fíjense, esto ocurrió en abril de este año. Y ahí, leyendo una lista de gente que había estado presa, me doy cuenta de que el padre de Perla estuvo preso cuando éramos amigas y hablábamos de los muchachos y de que si te lavas el pelo cuando tenés la menstruación, se corta la menstruación y esas cosas que hagan de adolescentes.
y ella nunca dijo que el padre estaba preso. Heckscher, el señor Abraham Heckscher. Entonces yo dije esto en el acto, ante un teatro lleno. Bueno, ese como pliegue, ¿no?, de la historia, y sentí que en algún modo algo se reparaba. Y ella, bueno, no sé, ustedes se lo pueden imaginar, pero ahí es donde realmente siento de modo real y tangible esto de la materia, de la curva del universo de la que hablaba Einstein, o de este modo del tiempo que se puede plegar y devolver. Y ahora estoy con un asunto que es que se llama algo así como La cabeza perdida de Mónica Benarroyo, ¿no? Que es una historia, bueno, ella encontraron un cadáver en el desierto, en Chile, enterrado boca abajo sin cabeza. Y el otro día hablé con quien era el embajador en Chile, en ese momento que encontraron el cadáver. Revivieron un dedo de verdad, lo hidrataron y tenía una huella digital que estaba en un registro. Pero como se imaginarán, un registro digital de una momia no es un registro válido desde el punto de vista legal. Hubo que hacer el ADN para saber que ella era ella. Y la cabeza está perdida. En la misma época que hubo otra cabeza perdida, ¿no?, la de Gomensoro, separada, por el Plan Cóndor. ¿Cómo se perdió la cabeza de Mónica Benarroyo? Algunos dicen que se la arrancaron a patadas, pero probablemente se la haya llevado un cóndor, precisamente, que es el ave de rapiña del lugar. Yo no sé qué hacer con esta historia, pero es una historia que me acometió, que está, y que lo que es muy motivante como artista es que pone en diálogo tiempos y materialidades diferentes para poder hablar, para poder conversar y bueno, eso, Marcos. Como quien no quiere la cosa, ya nos pasamos del tiempo. Eso tiene lo del doctor Fausto, que quería, detente instante, le decía, eres tan bello, no podemos hacer eso. Yo la verdad es que estoy conmovido, les agradezco, porque me voy más rico. Fue realmente un honor haber tenido vuestras voces y pensamientos aquí. Es alentador además. Hay varias generaciones en esta mesa y creo que es muy importante haber recogido estos pensamientos de Tania. Te agradezco infinitamente, Tania. Mateo, un crack perdido, no es músico. Es imposible definir un contenedor para tipos como este. Y Raquel, mi querida amiga de toda la vida, que sos una crack y me hiciste erizar el buzo. Les agradecemos a ustedes, lamentamos no poder que ustedes pregunten o participen, pero esto no se termina acá. Ahora a las 6, en punto, empieza la mesa de poesía, están todos invitados. Yo quiero agradecer a María Laura Blanco, a Diego Cubeli, a Silvia Carrero, que en medio de sus vidas complicadas hicieron posible este encuentro, al museo por supuesto, y es muy importante la presencia, la permanencia y todo esto que está pasando. Bueno, gracias.